en una jurisprudencia, en una respuesta que dio la DIAN a una consulta, nos hace esa claridad y aquí este ejemplo me parece súper bueno y es cuando nosotros tenemos de pronto alguna modificación en el contrato, ¿sí? Entonces, si nosotros de pronto le hicimos el ascenso a un trabajador o simplemente se le cambió el salario, ¿sí? Dentro del mismo periodo, ¿sí? Cuando me refiero a periodo, hago alusiones al mes, ¿sí? Dado que la nómina electrónica nosotros la transmitimos siempre por el mes completo, del 1 al 30. Entonces, si el cambio en el contrato del trabajador tuvo lugar dentro del mes, yo debo hacer la transmisión de 2 documentos, ¿sí? Un primer documento se transmite durante o por el tiempo que la persona venía con el salario anterior. Y un segundo documento se transmite desde que tuvo el cambio del salario hasta que termina el mes. Pero ojo con esto, esta transmisión de 2 documentos se hace única y exclusivamente cuando hay un solo campo para la transmisión de esa información y cuando ese cambio se da dentro del mes. Me explico, si el cambio lo hice el 1 del mes o el 30 del mes, no tengo necesidad de hacer la transmisión de 2 documentos. Sencillamente actualizo la información del trabajador y hago la transmisión del documento con la información ya actualizada, conforme lo tengo yo pues en mi empresa, en mi contabilidad, conforme se hizo en la realidad. Si el cambio del salario o el ascenso o la modificación del contrato se hizo dentro del mes, del 1 al 30, es decir, el 10 del mes, o el 15, o el 20, o el 25, ¿sí? Entonces, allí debo hacer la transmisión de 2 documentos. Entonces, vamos a mirar acá específicamente qué nos dice la DIAN. Entonces, para identificar si es necesario utilizar novedad, se deben hacer estas preguntas. Son 2 preguntas. Primera, durante el mes en cuestión, existe un cambio en el contrato, el cual demanda que los valores, porcentajes, procedimientos, cómo se realizan los cálculos, devengos y deducciones cambien, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de que la persona tuvo un ascenso, ¿cierto? Le está cambiando el cargo, le cambia el salario, por lo tanto, durante el mes en cuestión existe un cambio en el contrato que demande que los valores, en este caso el salario, porcentajes, procedimientos, cómo se realizan los cálculos de devengos o de deducciones cambien, entonces ahí la respuesta sería sí. La segunda pregunta es, ¿existe un solo campo para colocar los valores que cambian en este periodo o mes? Es decir, solo se puede colocar uno de los 2 valores. Entonces allí en el cargo, cuando nosotros creamos a los trabajadores, acuérdense que hay un solo campo para el cargo. Entonces allí la respuesta sería sí, al igual que para el salario. Entonces nos dice la DIAN, si las 2 respuestas son afirmativas, entonces sí es necesario utilizar el elemento novedad para ese documento soporte de pago de nómina de ese trabajador en particular, ¿sí? O sea, se va a hacer transmisión de 2 documentos, pero solamente para ese trabajador y únicamente para ese periodo que vamos a reportar. Entonces, nos indica los atributos detectados, es decir, que ellos han visto que permiten utilizar el elemento de novedad sin necesidad de terminar el contrato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le estoy haciendo el cambio de salario a un trabajador o hago un ascenso a un trabajador, le cambia el cargo, le cambia el salario, no hay necesidad de que yo lo liquide, le termine ese contrato y le vuelva a hacer un nuevo contrato, ¿verdad? Yo simplemente le puedo hacer otro sí al contrato y continuar haciendo y continúa pues normal el trabajador vinculado. Entonces, si cambia el tipo de trabajador, si cambia el subtipo de trabajador o si la persona de pronto, este tema de alto riesgo a pensión, no sé si lo tienen claro, esto hace referencia a estas empresas o a las personas que están vinculadas a empresas que son de un régimen pues como especial, como son los bomberos, están los que trabajan en el sector de la minería,
los que trabajan en empresas que tienen el riesgo pues de rayos X, ellos se pensionan muchísimo más temprano, ¿sí? Por lo tanto, el aporte a pensión es mucho más alto que el aporte a pensión de las personas que no tienen alto riesgo a pensión, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se podría dar el cambio de esta parte? Supongamos una persona que trabaje en una empresa que preste este servicio de rayos X. Si yo estoy en la parte administrativa, pues no estoy expuesta al alto riesgo, por lo tanto, el aporte a pensión sería el normal, el 16%, pero sí cambio a la parte operativa y paso a ser operadora de una de estas máquinas, entonces allí habría esa modificación, ¿de acuerdo? Entonces, y si ese cambio se hace dentro del mes, en una fecha diferente al primero y diferente al 30, entonces sí habría la necesidad de hacer la transmisión de dos documentos. O si el salario me cambia, ya paso de estar vinculada con un salario fijo mensual a tener un salario integral, pues también cambiaría, o simplemente el cambio de salario. Entonces, según lo anterior, el ejemplo que nos indica la DIAN es el siguiente. Si un trabajador en determinada empresa durante el mismo mes obtiene un cambio de sueldo, es decir, su salario cambia del salario A al salario B, de acuerdo a los atributos detectados que permite utilizar el elemento novedad, se deben enviar dos documentos soporte de pago de nómina electrónica para ese trabajador, ¿sí? Solamente para ese trabajador y solamente en ese mes, de la siguiente forma. Entonces, el primer XML, es decir, la primera nómina electrónica que yo voy a transmitir, la transmito con el salario A, ¿cierto? Este me va a arrojar un CUNE A. Supongamos que el salario se le incrementó el día 11 de diciembre, tuvo el incremento de salario. Entonces, yo hago la transmisión de la nómina electrónica normalita, pero del 1 al 10 de diciembre, ¿sí? Entonces, aquí se me va a generar un CUNE, Código Único de Nómina Electrónica, el CUNE A, que debe poseer toda la información correspondiente de devengos y de deducciones correspondientes al periodo de tiempo en días dentro del mismo mes, es decir, a los 10 días que les estaba comentando, en el cual el trabajador posee el sueldo A. Y luego enviar un segundo XML de nómina electrónica con CUNE B, ¿sí? Y este segundo XML va en el formato de novedad, ¿sí? Aquí esta partecita pues para nosotros no es muy clara, entonces por eso les digo, el segundo formato es una nómina con novedad. Esa nómina con novedad tiene la particularidad de que nos pide o nos trae el CUNE de la nómina A, el CUNE. Entonces, aquí a la DIAN, en este segundo XML, estamos informándole el CUNE de esta primera nómina que transmitimos, ¿vale? El cual debe poseer toda la información correspondiente de devengos y de deducciones que corresponden al periodo de tiempo en días restantes, ¿sí? Que en el ejemplo que yo les decía sería entonces desde el día 11 hasta el día 30 del mes de diciembre, que es donde ya la persona está devengando el nuevo salario, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que esta nómina con novedad cite el CUNE de la nómina inicial de esta nómina A, quiere decir para la DIAN que ellos deben sumar estas dos nóminas y que todos los devengos de esta nómina A con esta nómina B van a sumar el total de lo que devengó este trabajador en ese periodo en particular.